Pues hoy tengo acá el día 5 de la creación. Pero antes de entrar en detalle sobre esto, voy a tratar un punto que no había mencionado antes. Aparte porque en cierto momento no me acordaba y en otro momento cuando me he acordado lo he considerado que es demasiado saturante, ¿vale? Pero como ya lo hemos mencionado una y otra vez, lo comento. ¿Se acuerdan de la Tierra original? Cuando estábamos en esa época. Y el Nahuatl dice lo que dice y penetra la luz hasta lo profundo del agua. La partícula de luz de el Hijo, cuando se manifiesta, al entrar en contacto con el agua, es decir, con la tierra original, crea a su vez. Así como él estaba creando a sus subordinados y a sus compañeros, la luz poderosa, que aparece también como en figura, con la figura de ella, porque le está ayudando, penetra en el agua y manifiesta una figura, un ser. Este ser es llamada Eros. ¿Le suena el nombre? Eros. Hay varios Eros en la historia. Eros, Cupido. Eros de la mitología griega y que está vinculado con este concepto. Y el concepto de Eros pasional. Pero todo está vinculado con lo mismo. A excepción de Eros Cupido, que es el escupido, que es más tarde. El escupido. Eros, el concepto pasional. Eros significa pasión. ¿Cuál era el papel de ella? Para lo cual fue creado. Y ella es la primera de la raza que aparece en este mundo. Así como aparece una primera raza de seres malignos, surgidos del planeta original, aparece esta primera raza de malignos, también aparece una primera raza de benévolos. ¿Okay? Aparece esta primera raza. Bien, como son individuos que no son físicos, sino que son de la psique, son individuos que pueden manipular la dimensión también de la psique. Ella, ¿cuál es el papel de ella? Encargarse de vincular cada uno de estos aspectos y volverlos a traer a la raíz de ella. Por ejemplo, muchas veces he comentado cómo ellos al crear pasan de su poder a la creación. Sin embargo, el poder y la vitalidad de ellos mismos sigue estando con ellos. ¿Qué es lo que ella hacía? Ella les permitía ser la contraposición, positivo, negativo, masculino, femenino. Todos los conceptos que aparecieron en la creación de polaridades no existen en el resto del universo. Solo hay unicidad. No existe hombre, mujer, macho, hembra, blanco, negro, nada de eso existe. Pero en la dualidad, para absorberlos a ellos y para que ellos no fuesen señores de su propia polaridad, se les pone una contraparte. Por eso mucho tiempo después aparece la compañera para el hombre. Sí, por eso las nubes también, ves que hay nubes, vientos masculinos, vientos femeninos, las plantas, masculinos, femeninos, tú estarás de acuerdo que sabes mucho de eso. Y uno dice, pero ¿qué sentido tiene eso? La procreación y todo, aparece el concepto a través de Eros, y ella se encarga de tomarlos a ellos, y es la primera de esta raza. Y ellos, en su afán de querer crear y de querer hacer todo su ímpetu, de sus deseos obsesionados con todas las cosas, están siempre detrás de ella, y ella se encargaba de utilizar la vitalidad, ¿cómo se dice? Sí, la energía vital de ellos, que ellos siempre intentaban poner o utilizar con ella, es decir, violarla, para utilizar esa energía y absorberla para la raza de ellos. Entonces ella se encargó de, durante todo el proceso de la Tierra, utilizar esa energía de ellos, ¿no?, para contrarrestar la oscuridad que había en la materia. Un aspecto sumamente importante de por qué existen las polaridades y por qué existe el masculino y el femenino. De hecho, cuando ellos se ponían un nombre masculino y uno femenino para que se complementasen y no tuviesen debilidad dentro del mundo de la materia. O sea que en el mundo material, todo nombre, todo concepto, toda idea, toda creación tiene que tener una contraparte para que no tenga debilidad, porque es el mundo de la dualidad, de las polaridades. Es que en la hechura nuestra también pasa lo mismo. Tenemos muchas células femeninas y las mujeres muchas células masculinas. O sea, que no está tan desencaminado lo de ponerse dos nombres.
Como si cogieses una fruta, la partes a la mitad y ya queda una mitad y otra mitad. Y el hecho de que una sola mitad quiera hacer algo, necesita siempre la otra parte de la fruta para que, aunque siga habiendo esa raja, esa línea por medio, partidos, esa división, por lo menos al estar las dos mitades juntas, forman esa unidad. Claro. El Sakla mismo necesitaba complementarse con su propio espíritu de estupidez para poder crear, porque él no podía crear por sí mismo. O sea, una cosa que se fueron patentes desde el principio es que siempre tiene que haber una creación. De hecho, Sofía misma, es decir, en griego, Sofía es sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Ella crea sin compañero, entonces el resultado es dañino. Ellos, ¿qué hacen? Si quieren crear y que la creación de ellos no se les salga de las manos, tienen que seguir ese protocolo. Tener un complemento para poder generar una creación. ¿Bien? Entonces, esa raza que se manifiesta aquí es la que recibe el nombre Adam Or. Sí. Y la A representa al hombre. Y la Adam es la sangre. ¿Por qué la representa al hombre? ¿Por qué la A representa al hombre? Porque el hombre representa a Dios. ¿Ok? No sería... ¿Te sigue grabando? Sí. El concepto, por ejemplo, de la realidad, lo que nosotros llamamos Dios, es puntualizado, el demiurgo. Pero allá arriba, Dios es todo el conjunto que representa al Altísimo, como la idea de Elohim. Bien, entonces, el humano de allá arriba es Dios. Por consiguiente, Jesús es el Hijo del Hombre, es decir, es el representante de Él, es el Hijo de Dios. La misma cosa es decir Hijo de Hombre que Hijo de Dios, porque se está refiriendo a que viene de aquí arriba y es de aquellos que vienen de acá. Entonces, esta es la primera raza que aparece. Y al planeta Tierra, a partir de ahí, ¿cómo se iba a manifestar esa raza que empezaría con Eros? Le llaman Adamá. Adamá Kodesh. Es decir, la tierra de la sangre que recibirá los sagrados. A ver, yo había escrito por aquí. La Hei en este caso representa la tierra. Porque como ella es manifestación, entonces en la tierra se manifestarían los hijos de arriba. Bien, bueno. En el cielo donde todos los componentes de la divinidad se llaman Dios, de los cuales el hacedor es Jesucristo, que también se llama Dios, a la vez es el representante de Dios. Claro. Ellos están en el seno del Padre, que es el Espíritu Santo. Está Jesús, está Adán y toda su raza, y todos ellos son Dios, ellos representan a Dios. Todo lo que viene de allá viene en representación de Dios, el Espíritu Santo, Jesús, Adán, todo es Dios. Todo en conjunto, y eso sale, todo tiene que pasar por la vía de Cristo y por su dominio. Ya otra cosa es que en el siglo, es decir, dentro del mundo que nosotros conocemos, todo lo que estaba explicando antes, desde los 32 decanos hacia adentro, que le llamamos mundo, y también le llamamos cosmos, pero realmente no es ni el mundo porque es más grande, ni es el cosmos porque es más pequeño, ¿no? Pero ahí, y ahí dentro hay un montón de dioses. Hay representantes de Dios, Dios de no sé qué, dioses de tal, o sea que dentro es una cuestión caótica y el elemento Dios está sumamente desfigurado. Como si dijéramos Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del cuarto intervalo de tiempo? La cuarta era en la que el mundo fue creado, en la que estaba siendo creado. La masa de atmósfera era muy superior a la masa de atmósfera ahora está más reducida, antes era muchísimo más grande. La densidad de esa atmósfera era mucho mayor de lo que es ahora, o sea, sumamente mayor. Las plantas no proliferaban, es decir, las semillas apareció la semilla codificada, estaba ahí, pero aún no produjo, ¿ok? Ahora, ¿cómo apareció esa semilla? Con la que por eso necesitaba sacar el tema de Eros antes. Cuando los dioses, es decir, Eros se involucra con la naturaleza, ahora está con la mente de la naturaleza. Cuando ellos intentaban introducir su semilla a ella, lo que realmente hacían era pasar su poder
a la madre tierra. Para reproducir. Claro. Entonces, a través del poder de ellos, engañándolos, creyendo que ellos estaban teniendo amor con ella, con esta figura de Afrodita. De ahí viene la cuestión metafórica de la historia de Afrodita, la diosa del amor, ¿ok? De Eros. De hecho, uno de los hijos de ella se llama Eros, por eso. Entonces, ellos al tratar de tomar su sémina, su poder, porque ellos lo hacían a través de su sémina o a través de su saliva, porque son dos cosas muy importantes de cómo traspasan el poder, ¿ok? Entonces pasaban el poder a la tierra realmente. Y esa semilla, al mezclarse con la tierra, entonces el poder de ellos más el poder de vida que hay en Eros, ¿sí? produjo las plantas. No obstante, las plantas no crecieron ni se hicieron frondosas ni todo lo demás, sino fue hasta que el sol apareció por encima de tal, que entonces hizo que todo eso entonces reverdeciera. Es como que estaba el código guardado, las semillas, estaba todo ahí puesto, esperando, como una especie de efecto invernadero, como cuando coges un sitio y lo condicionas, está muy frío, muy nublado, muy oscuro, está muy fangoso el suelo, muy tal, y están los códigos guardados de las semillas. Sí, por ejemplo. Y fíjate otra parte que dice, aún no había quien labrase la tierra, sino que subía a la tierra un hedor que cubría toda la tierra, como una especie de vapor, dice. ¿No? Entonces toda la tierra estaba recubierta así, y cuando ya sube el sol por encima de la tierra, entonces reverdece lo que había sido puesto ahí. Y acuérdense que ya habían establecido la primera civilización entonces, en la parte seca, la parte sólida, la parte dura. Eridu, donde viene Aretz en hebreo, que traducen como tierra en español. ¿Ok? Entonces fíjense ya cómo empieza a actuar eso. Eso fue en lo que nos habíamos quedado el último día. Sin embargo, cuando llega el siguiente intervalo de tiempo, la siguiente edad, supongamos que era cada 1000 años por decir algo, pasados, llegando a los 5000 años, se determina la vida sobre la tierra, la vida inteligente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la vida? Con base en los oscuros estamos haciendo todo, porque les estamos quitando poder, aprovechando el poder de ellos para crear. Por eso ellos son los cosmocrator, como les suelen llamar, los arcontes en el gnosticismo. Y muchos se equivocan creyendo que ellos son Dios, por los errores que hemos mencionado muchas veces. Porque sí, ellos creaban, pero no creaban por su propio designio, por el destino, sino por el destino de lo que estaba planificando el Espíritu Santo a través de ellos. Entonces ellos utilizan esto sin saber lo que estaban haciendo. Ahora, una cosa es cuando ellos mandan su semilla a la tierra. Otra muy diferente es cuando ahora ellos toman su semilla y cae en el agua. Utilizan la información que hay en el agua en aquel entonces, más la semilla de ellos. Y produce dos cosas importantes. Dragones y seres aéreos. Las dos cosas empiezan a proliferar con los propios elementos que hay en el agua. A través del poder de ellos se creaba. ¿Se acuerdan cuando Jesús, por ejemplo, una vez sana al hombre a través de su saliva con un poco de barro y se le cura los ojos? Utiliza el aspecto del poder de él más los elementos de la madre tierra, que es la arena. ¿Ellos qué hacen en este sentido? Por la voluntad del designio del Espíritu Santo. Toman la semilla de ellos y la vuelcan, en este caso, en el agua. Y del agua es que se producen dragones y seres aéreos. En los dragones están incluidos cocodrilos y todo el resto de animales, hipopótamos, ballenas. Miren qué curioso, a cocodrilo lo llaman tanín, que se traduce como dragón o chacal. Hipopótamo lo traducen como leviatán. Ballena lo traducen como behemoth. Fíjense qué curioso. Después los seres aéreos son los insectos. Insectos y las aves. Y en el intermedio todo lo que son peces, todo lo que pulula en el océano. Leviatán no es algo así como un submarino. A eso voy. ¿Bien? Entonces, dentro de la variedad de organismos que aparecen en ese entonces, aparecían unos organismos con más inteligencia que otros, con más conciencia que otros, con más tamaño que otros,
Por eso dice la escritura, y Dios creó los grandes taninim. Los grandes. ¿Por qué dice los grandes taninim? Y habían otros más pequeños. Porque habían algunos que no eran tan grandes. Perdón, no sé. Reducido a monstruos, ¿no? Sí, gigantescos. Y de esas variedades hay muchísimos. Los sabía, que tenían alas y volaban. Y de ahí tantos mitos, lanzaban fuego por la boca. Los dragones. Habían otros que caminaban sobre la tierra, que les llamamos dinosaurios. De hecho, fue Gideon Mandel quien en el siglo XVIII dejó de llamar a los dragones dragones y empezó a llamar a los dinosaurios. Es decir, monstruo reptil. Pero a los dinosaurios antes les llamaban dragones. Fíjate. Entonces aparecen los dinosaurios voladores, los dragones, los de la tierra, los del agua. Aparecen unos que son tan increíblemente grandes que incluso son mencionados en las mitologías de forma muy asidua. Por ejemplo, la historia del mito del Kraken. ¿Conoces la historia de Godzilla? Godzilla. Una especie de monstruo, el lagarto que es tan grande que supera la altura de los edificios. Entonces aparecen estos, crean, ellos, con el uso de la ingeniería genética y la manipulación y el poder de ellos, empiezan a crear todo tipo de seres de estas categorías. Ovíparos. Los mamíferos no existían todavía. Que devoraban todo. Sí, que producían huevos. Por eso están las aves, los peces, los reptiles, los anfibios, todas esas categorías que salen originalmente de ellos porque es la naturaleza de ellos. Pero tú estás hablando de antes de los, comillas, dragones, que es lo del Leviatán, Behemoth. Espera, estamos en eso. Sí, pero que como esos ya los nombraste, lo que estoy diciendo ahora es después o antes de eso. Es al mismo momento, o sea, todo ese mismo, en la misma edad, en esos 1000 años, en esa etapa de producción de la Tierra, ellos toman su información genética. ¿Cuál es la información genética de ellos? Reptil. Por eso les llaman dioses reptil. Por eso en el taoísmo hablan tanto de los dioses. Dicen que hay 4 categorías de dioses de dragón. Lo que primero apareció, no lo primero apareció. Formas de vida inteligentes. Sí, bueno, eran los ovíparos, el grupo de los ovíparos. Sí, Vale. de todo tipo. Inspirados en ellos. Por eso hay tanto paralelismo en ciertos aspectos entre las aves y los reptiles. En ciertos... ¿Ah? Ellos ponen huevos. Sí, yo no lo sé. De alguna manera encontrarían. Porque al no haber, es decir, estos individuos... Esos pobladores, esos individuos, ¿el nombre cuál es? Pues dioses, principados, autoridades... sí, no sabía muy bien cómo llamarlos. O sea, Dioses, pobladores de dioses la del caos. Ramate en aquel tiempo. No, ellos eran del sol. los dioses de Sakla. Antes del sol, ¿no? Sí, ellos surgieron junto con Sakla y cada uno se apropió de un planeta. De las aberraciones que hicieron en aquel tiempo salió todo ese tamaño de seres vivos, ¿no? Estos individuos, ellos lo que hacen, los dioses que están con Sakla y él, es que toman su poder y utilizan la materia para crear individuos parecidos a ellos. Entonces había algunos que se asemejaban a ellos. De ahí que muchas culturas antiguas hablasen sobre los dioses dragón. El taoísmo, por ejemplo, dice que hay dioses dragón en el cielo, dioses dragón en la tierra, dioses protectores dragón, que cuidan los tesoros, que se encargan de proteger los vientos, que protegen los océanos, porque ellos estaban más familiarizados con la historia del dragón. Ya, creo ir entendiendo que lo que estaban buscando era fortalezas. O sea, seres fuertes para habitar con ellos o en ellos. No, hubo algunos que salieron del hecho de que ellos tomasen su poder creyendo que tenían relaciones con Eros en el agua y sin embargo pasaron su semilla para que el agua produjese. Hubo otros, sin embargo, que fue el hecho de que ellos deliberadamente a propósito creasen individuos semejantes a ellos como poderosos, de ahí dioses dragón, dioses alados. Vamos a con colocar aspecto errador. dos puntos. O sea, la semilla no solamente es el semen, pero fíjate que también escupían en el agua. La semilla también va a través de la boca y de la nariz, o iba en aquel tiempo. En nuestro ciclo no, pero en aquel tiempo se ve claramente que sí llegaba hasta conseguir seres vivos, porque de hecho es que
Felipe lo dice también, el Evangelio de Felipe. O sea, está hablando de engendramiento, pero la Biblia, Jehová le da un soplo de vida a Adán. O sea, dicho de otra forma, boca, nariz. O sea, si Felipe habla de boca a boca, Jehová... Sí, por eso es tan importante el aspecto, por eso el aspecto que introdujeron los cristianos del beso. O sea, todas esas cosas tienen un simbolismo de lo más importante. Volviendo al momento de la creación, más bien de la aberración. Entonces, el pensamiento de ellos tenía que girar en ese entorno, en buscar fortaleza y dominio. Claro, y luego después se entiende ya la siguiente fase, la de que entra la luz para... Estate quieto que tú no eres el rey del mambo. O sea, entra la luz y después... Vamos a poner orden y vamos a poner iluminación. Lo de la luz, acuérdate, el primer día, estamos en el quinto intervalo, 5.000 años después. ¿Qué pasa? Que quiero preguntar una cosa. Sí. ¿Qué tanto sean ellos con esos dinosaurios aquí? Pasan su semilla al agua creyendo que están teniendo relaciones con Eros. Ok, entonces pues, producen los peces y muchas otras formas de vida porque es un poder de dioses. Imaginemos que es una historia de mitología griega. Si Dios puede hacerlo, ellos también podían hacerlo, me refiero, en esos cánones. Después está el hecho de que ellos, aprovechando lo que ellos están viendo, cómo su genética puede traspasarse a otros organismos y cómo ellos pueden crear, se dan cuenta que pueden crear organismos, por eso se llama de almas vivientes. Se dan cuenta de que pueden crear individuos inteligentes. ¿Para qué querían dinosaurios aquí? Es lo que estoy preguntando. No es que ellos quisieran dinosaurios aquí, sino que su poder era tal que produjo vida. Y después está el hecho de que ellos también se empezaron a hacer pruebas genéticas sobre la Tierra. Es el uso de ingeniería y las pruebas. Todavía perdura, fíjense en un detalle, que hay peces, bueno, la mayoría, pero vamos a pensar en cualquiera de ellos que actúa de esta forma, deposita los huevos, hace una especie de nido dentro del agua y pasa al macho y los fecunda, ¿sabes? Y en algunos casos pasan más de un macho y los fecundan y se creen los 2 o los 3 o los 4 padres de las criaturas. Es que hay memorias que prevalecen en los tiempos a través de los siglos. O sea, no es que sea una locura, o sea, es que quedan todavía muestras de ese tiempo, O sea, queda testigo. Pues hubo 3 dioses importantes que eran los creadores. Sakra, una de sus manifestaciones y principales representantes, que es Yaldabaoth, y después estaba Adonai. Esto fue antes de las guerras que hubo en los 7 cielos. Que Adonai sería más joven, o sea, el tercero, digamos. Sí. Fue un tiempo después de esto que Adonai se revela contra ellos. Ahora mismo está como una especie de stand-by trabajando en relación a todo el proyecto. Es cuando él empieza a darse cuenta de las cosas. Poco después es que él se revela y empieza la guerra contra ellos y los otros. Pero entonces no era malévolo en origen, sino que simplemente era ignorante de qué era lo que se estaba haciendo. Sí, no sabía lo que se estaba haciendo. De todas maneras, su alma, su ser interior, ya hemos hablado de que procedía de Yehu. ¿Se acuerdan? El ángel de la luz, cuando hablamos de angelología. Igual que Melquisedec. El Daot es parte de Sakra, es prácticamente parte de su espíritu. Es como un solo individuo, trabajan juntos. Bien. Y ahí que, a ver, por ejemplo, bueno, tenían definiciones griegas, egipcias y demás, sumerias. Uno de ellos, ¿cuál era? A ver, era referido como el dios del agua, el otro era como el dios del rayo, el otro como el dios de los volcanes, pero bueno, eso ahora es irrelevante. Entonces, estamos en ese punto. ¿Cómo quedaron estos individuos? Entonces, igual que como habrían hecho la ciencia hoy día, cuando se van dando cuenta que a medida que hacen experimentos científicos con clonación, células madre, hibridación y demás, se van dando cuenta de lo que son capaces de hacer, ponen un escenario para poner a esos individuos a ver cómo se desarrollan y cómo crecen. Y eso fue lo que ellos hicieron, cogieron esos individuos y empezaban a producirlos en la tierra, en la parte sólida. Y había todo tipo de seres gigantescos. También en esa utilidad hubo muchos experimentos que se les salieron de las manos. O sea, que era toda una mezcolanza de
Exacto, exacto. Cuando ellos, primero son las involuntarias. Cuando ellos ven las involuntarias las aprovechan para poder continuar. Es decir, como que encontraste a la gallina de los huevos de oro y dijiste, caray, no sabía que podíamos hacer esto. Entonces empiezan con el uso de manipulación y crean todo tipo de lagartos, desde los más chiquititos hasta los brachiosaurios o supersaurios que miden, pesan 100 toneladas o 30 toneladas creo que son. Miden más de 30 metros, gigantescos. Y en el océano crean aún seres mucho más grandes, tan descomunales que incluso se les sale a ellos del control. Entonces, por eso se habla de que en ese tiempo Adonai creó dos grandes monstruos, Leviatán y Behemoth. ¿Y para qué? Para el final. Los utiliza como dragones gigantes de combate, como la película que vimos hace no mucho, esto de los robots gigantes, Pacific Rim. Eso de combate. ¿Pero para cuándo? Para el fin de los tiempos. Pero en ese entonces no era para el fin de los tiempos, simplemente los tenían reservados. Behemoth se movía en la superficie de la Tierra, después al final se escondía debajo de las colinas de la Tierra, en todas las cavidades que hay. Y Leviatán se encargaba de estar en las profundidades de los océanos. Entonces ellos están tranquilos ahí, nadie los molesta, están en su sitio. Sí. Pero también ellos tienen sus representaciones fuera de la Tierra, como armas de combate. O sea, todas las cosas que ellos hacían tenían una representación también a nivel tecnológico. Ellos veían lo que podían hacer a nivel genético y también utilizaban tecnología. O sea, que hay máquinas gigantescas que también son capaces de emular lo que esos dragones son capaces de hacer. Son lo más grande, lo más temible, lo más bestia. ¿Son criaturas o son máquinas? Son biológicos. Bueno, supongamos que estamos viendo un dinosaurio de proporciones épicas, gigantesco, y que está preparado única y exclusivamente para que donde llega lo destruye todo. Como el Kraken de la historia de la mitología griega. El monstruo era tan grande que la única forma fue que Perseo consiguiese la cabeza de Medusa y lo convirtiese en piedra, porque no había manera de vencer. Ese monstruo fue hecho precisamente para el combate. No hay manera de vencerle, de ninguna manera. Su propia piel, como explica Job, la piel del Behemoth, es como... Sí, es como la piel es prácticamente infranqueable, ¿cómo se dice? Las escamas son tan duras que son impenetrables. O sea, son monstruos gigantescos. Sí, los crearon entre ellos. Entonces, Yaldabaoth era el encargado principalmente de estos dragones. De hecho, cuando Satán se revela, él sabe cómo utilizar esta tecnología y cómo utilizar estos monstruos, y los utiliza, esa tecnología, la utiliza en contra de los dioses, cuando ellos no estaban utilizando esos monstruos nunca, porque sabían que era jugar con tecnología nuclear. Sacaban un monstruo de eso y no sabía si lo podías controlar. Y Satán, según algunos mitos, él, cuando lo fueron a perseguir, él utilizó estos monstruos para defenderse y hizo que los dioses hubiesen, los persiguiesen. Esos desaparecieron en el siguiente periodo, ¿no? ¿Quiénes? Todos los monstruos esos. Los más grandes, o sea, estos dos fueron reservados para el fin de los tiempos. Sí, pero los dos que parece que son mecánicos. Pero los que nacieron en la época de Sakla. Los que llamamos dinosaurios y dragones, se fueron desapareciendo a lo largo de los milenios. Eso ya no queda. Se fueron desapareciendo. Algún pulpo gigante aparece en el fondo del mar, o calmar. Sí, claro. Utilizaron su ADN para llevar a cabo todos estos proyectos. Y en una de la séptima parte de la Tierra fue donde se desarrolló todo ese trabajo y después ellos se fueron moviendo el resto de la Tierra. Bueno, se supone que lo que Adonai preparó para el fondo de los mares y la superficie terrestre estará en algún sitio. Tú fíjate que precisamente que justo aquí es donde viene el intervalo en el que aparecen todo el resto de individuos que son, cuando les enseñan a ellos cómo crear seres humanos con base en los seres humanos realmente, y es que ellos crean los mamíferos. Y Primero crean lo que son animales, o sea, las cosas imperfectas, y luego se crean en el primero utilizan su propia genética para crear. No estoy diciendo eso, si es una cosa o la otra. A lo que me refiero es que primero viene lo involuntario, la creación involuntaria, y después viene la creación voluntaria, pero que culmina con perfeccionamiento, es decir, con el día sexto, que es cuando se crea el hombre. Sí. ¿No? Pero antes de que llegara al hombre, ellos crean los mamíferos. A eso me refiero.
Fíjate que precisamente entre el intervalo de esta época a la época en la que aparece el hombre es que se desata la guerra en los 7 cielos. Cuando él se revela contra ellos y empieza a utilizar tecnología, ángeles y todo lo demás, y ya se crea todo su sistema, porque de hecho ya en esta época él se estaba creando sus ángeles. ¿Se acuerdan que el día anterior estábamos hablando de las luminarias y demás? Ellos son puestos al servicio de él. O sea que en ese intervalo entre el día 3 y el día 5, entre el día 4 y el día 6, es cuando se desatan la batalla en los 7 cielos. ¿Okay? ¿Y qué hace? Ellos utilizan esta tecnología Behemoth y Leviatán contra Adonai, intentando utilizar la tecnología contra él. Y de ahí que salen los mitos que dice, tú rompiste cabezas de dragones en los mares. Ellos utilizaron todo eso y él los venció, dividiéndolos. Entonces el trabajo que ellos tenían en conjunto, lo mandó uno a una región y el otro a la otra y tomó poder y autoridad sobre estos monstruos. Después de que ellos intentasen utilizarlo en la guerra contra él. O sea que primero ellos utilizaron esto que le habían creado contra... Dos Leviatán. Uno de parte de Sakla y otro de parte de Adonai, ¿no? Realmente lo crearon entre ellos, pero cuando se desató la guerra en los 7 cielos, ellos lo utilizaron contra Adonai. Adonai los venció y dijo, pero no los quiso matar, los quiso reservar para utilizarlos él, al final de los tiempos mantenerlos vivos. Sin embargo, en cierto momento Satán también supo sobre eso e intentó utilizarlo, pero también contra los dioses. Y al principio los aterrorizó con la tecnología que utilizaban. Y ellos tienen un homólogo también a nivel tecnológico, que son naves. Fue Sakla y Yandamaos quienes crearon, o sea, lo que se dice que dice Elohim, creo, está hablando de o sea que ahí en ese caso, lo que es la raza del hombre fue creada por ellos. Esa raza en particular, sí. De todas maneras, cuando dice que crearon, ahí simplemente dice crearon, como si hubiese sido una cosa que pasó un día. Pero se refiere a un proceso de tiempo. Pero eso tiene que ver con la raza aria, por ejemplo. No creo. No. Es posible que la raza aria viniese de otra parte. Porque después se cogen tantas historias con... La aria significa, se supone en lengua antigua, ario significa de Marte, marciano. Y por eso siempre el rollo de la guerra y la lucha y demás estaba relacionado con Marte. Bien, esta clase me gustaría complementarla mejor porque todavía me queda mucho que investigar sobre este tema.